Fran Rafael Rainieri Marrancini, pionero de la industria turística en la República Dominicana, creador del destino turístico de Punta Cana y del primer aeropuerto comercial internacional y privado del mundo. Además, fundador de uno de los más exclusivos complejos turísticos inmobiliarios de esta región, Punta Cana Resort @ Club. Designado en el 2014 como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Soberana Orden de Malta en la República Dominicana. En 2015, miembro del Consejo del Sector Privado del Consejo Nacional de Competitividad por decreto presidencial. Y más reciente, en 2021, nombrado embajador del turismo sostenible por la OMT. A nivel internacional es miembro de 3 importantes entidades: World Travel and Tourism and Summit, Clinton Foundation y WPO. Casado con la señora Aide Curet de Rainieri. Son sus hijos Paola, Francesca y Fran Elías, quienes continúan su legado dentro del conglomerado de empresas que dirigen y conforman el Grupo Punta Cana. Hoy cambiaremos el chip con este invitado de lujo. Que hay que conversar con don Fran. Para mí es un gran desafío, porque definitivamente mucho de lo que yo soy y de lo que yo he aprendido en el mundo, no solamente en el mundo del trabajo, los negocios, sino como ser humano, tiré las zapatas aquí en Grupo Punta Cana, en mi familia. Llegaste una muchachita aquí. Una bebé privando en gente. No. Una niñita privando en gente. Y de verdad que recordando todos esos momentos y de cómo tal vez uno pensaba, o yo misma pensaba, en que cuando se planteaban cosas como que esto es una locura, cómo va a ser y cómo es que vamos a abrir un pueblo. Pero seguían al loco. Pero seguíamos locos. Entonces no. Lo que pasa es que la duda siempre todos la tenemos en todo en la vida. Yo digo que el que no tiene duda es extraño o no piensa. Lo que pasa es que uno también tiene que pensar fuera del cajón. La vida no puede ser simplemente pensar en un manuscrito escrito donde tú te levantas, te vas a trabajar, vienes del trabajo, te pones unos shorts, te da una ducha, te pones unos shorts, una chancleta, algunos juegan dominó, otros se ponen a hablar de pelota con los vecinos o a tomarse una cerveza, otros a estar con los hijos, cenan. Eso está muy bien. Esa es la rutina diaria de cualquier ser humano. Pero si queremos realmente hacer algo diferente, entonces tenemos que pensar fuera de eso, sin con eso dejar de cumplir todas esas otras partes de la vida que son importantes. La familia, los amigos, la vida, el servicio social, el servicio empresarial, etcétera, etcétera. Y entonces eso requiere cambiar el chip. Tener un chip que mire más allá. Que tú digas, todo esto me fascina, pero yo quiero ir más allá. O yo siento deseo. O yo quiero colaborar con la sociedad haciendo más que eso. Hasta en las iglesias hay sacerdotes que van, dan la misa, confiesan y se acabó. Y hay otros que salen más allá y mueven todo un barrio. El padre Camilo, el padre Luis Quinn y muchos otros han movido una comunidad porque fueron un poquito más allá. No se conformaron simplemente con la rutina del día a día. Es una decisión que cada ser humano tiene que tomar. Y no es que uno sea mejor ni peor, pero uno tiene que decidir hasta dónde tú quieres llegar en la vida. Y siempre la gente confunde hasta dónde quiere llegar en la vida con dos cosas, o poder o dinero. Y no tiene que ser ninguna de las dos. Porque tú puedes trascender en muchos otros aspectos que no tienen que ver ni con poder ni con dinero. Entonces yo creo que esa es una pregunta que se tienen que hacer todos los jóvenes. Y no solamente los jóvenes, hay hasta una edad. Porque yo digo que el que no cambia
antes de los 40, después de los 40 ya tú te conviertes en conservador. Ya tú no tomas riesgo. Ya ahí tú, si no lo hiciste antes de los 40, comenzaste, aunque fuera a los 39 y medio, a hacer los cambios en tu vida, etcétera, ya tú no lo vas a hacer. Y yo creo que las generaciones debajo de los 40 tienen que pensar, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo quiero hacer? ¿Y para dónde queremos ir? ¿Y para dónde queremos ir? Como mundo. Siempre se habla de Don Fran, el gran emprendedor, el gran visionario. Yo creo que soy un viejo, el que más tiempo tiene en todo esto, por eso es que... Pero yo digo que eso tiene que venir, si bien es verdad que es una decisión personal, el de cambiar el chip, el de salir, el de perseguir y el de tener tal vez unas metas tal vez un poco distintas a lo de los rutinarios. Eso tiene que venir de algún sitio. ¿Y de dónde le viene a Don Fran, a mi querido Don Fran, el ser en un momento un poco distinto, persistente en cosas que otras personas podían decir que era una locura? Mira, siempre hay una combinación de cosas. La primera, mi mamá era una emprendedora que lamentablemente no pudo volar porque en esa época eso no se estilaba. Y mi padre, como buen italiano, la mujer a la casa, a ocuparse bien de la casa y de los hijos. Pero mi mamá, cuando enviudó de su primer esposo, Cutuzo Machado, un abogado, murió jovencito, con mi hermano Luis, de apenas meses de nacido, pues inmediatamente montó una tienda con mi tía María Turul de Marrancini. Y trabajó toda su vida, le gustaba. Mi papá le cortó las alas. Era lo típico. Pero sin embargo, esa inquietud nos la transmitía a nosotros. Nos llevaba los mensajes de cómo deben ser las cosas, que tienen que trabajar, pero deben recordar que hay años de vaca gorda y otros que de vaca flaca. Que traten de ser independientes, de que no solamente piensen en trabajar, sino en crear, etc. A eso se unió la circunstancia de mi vida. A mí me sacaron del país muy temprano, era la dictadura de Trujillo. En mi familia eran parte del movimiento contra Trujillo. Y yo me tuve que quedar 2 años, 4 meses y 21 días fuera del país sin poder regresar aquí. Y de esos 2 años sin ver a mi padre. Entonces eso te crea una ansiedad por tu país, un amor por tu país, una visión de cuando yo regrese yo quiero hacer algo por mi país. Entonces eso me trajo inquietudes siempre, al punto tal que yo dejé la universidad en Estados Unidos para regresar al país antes de tiempo porque yo no quería perder tiempo, el mundo se me acababa. Mentira, tenía 20 años de edad, pero para mí eso era una necesidad de regresar. Además estaba enamorado. En ese entonces la novia era la de toda la vida. Y regresé, pero quería hacer algo. Y por eso mi primer negocio, en el que participé, yo era el más chiquito de los socios, pero yo estaba todavía en la universidad aquí, fue un negocio de tractor y avioneta de fumigación. ¿Pero por qué? Porque en ese momento uno pensaba que la agricultura iba a ser lo que llevaría al país al crecimiento y al desarrollo total. Y me metí en esa línea. Circunstancias de la vida me enseñan un lugar que yo no conocía. Y mira que yo conocía el país entero, porque por los tractores y la avioneta de fumigación yo recorría casi todo el país. Yo conocía desde Montecristi hasta Pedernales, y en el este llegaba hasta Higüey, pero no había ido nunca a las playas de Macao, Punta Cana, Bávaro. Y la primera vez que fui, me enamoré. Eso es como amor a primera vista. Yo dije, pero Dios mío, ¿y esto que tenemos aquí? ¿Cómo es posible que no hemos hecho nada? Y entonces ahí se juntaron eso.
ese emprendedurismo de mi madre, de buscar hacer cosas, ese amor a la patria. Esto nadie lo ha hecho. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué si Puerto Rico tiene turismo y San Tomás tiene turismo y Cuba tenía en ese momento, ya Fidel Castro había cerrado el turismo, y Miami tiene turismo, ¿por qué nosotros no podemos tener turismo? Entonces, eso fue como un reto, un amor que se convirtió en un amor y un reto, y para el cual decidí, pero no por una toma de decisión pensada, sino simplemente mi ser me dijo, es por ahí que tú tienes que seguir. Y nunca titubeé. Siempre dije, voy, vamos y vamos a lograrlo. Fueron muchos los golpes, muchos malos ratos, muchos momentos sin poder pagar la nómina, muchos momentos sin poder cobrar, pero era un reto donde se combinaban una serie de cosas y naturalmente una visión muy clara de que un día lo íbamos a lograr. No te puedo decir que jamás soñé que íbamos a recibir 6 millones de turistas, porque eso sería utópico, pero sí de que íbamos a tener por lo menos algunos hoteles, que íbamos a tener un desarrollo que iba a ser importante para mi país. Yo recuerdo, hay una frase que siempre usted dice que es sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa. Yo le agregaría a eso que insistir y nunca desistir, porque siempre que aparecían obstáculos. Todavía hoy. Todavía hoy aparecen obstáculos. Y es natural, en todo en la vida. No hay nada que tú puedas hacer donde no resulte que por alguna razón o surgen los obstáculos o te lo crean. Entonces, eso es natural. Ahora, yo siempre he dicho que cuando surgen esos asuntos, uno lo que tiene que buscarle la vuelta y que te sirvan de lección para no equivocarte y volver a encontrártelo. Lo que hablamos de eso, de pensar fuera de la caja y cambiar el chip. Yo recuerdo que ser de los primeros en no todo incluido, en un país donde todo era todo incluido, o sea, vamos a ser distintos. Y nos dijeron que íbamos a quebrar, y casi quebramos, porque vivimos momentos muy difíciles. Los agentes de viaje, los tour operadores no nos vendían. Decían, no, yo lo llevo para los todo incluidos. Bueno, y nosotros seguimos. Perseverancia, seguridad de que íbamos a tener éxito. Bueno, pues hoy seguimos sin el todo incluido. Y ahora sí vamos a abrir en Ubero Alto un hotel y Fran Elías uno en Miche, que son todo incluidos, pero por la diversidad y fuera de Punta Cana Resort. Dentro de Punta Cana Resort queremos mantener los más altos estándares. Y naturalmente, si tú tienes un desarrollo inmobiliario de lujo, el todo incluido es volumen. Y ya el volumen no te permite tener exclusividad, que es parte importante de lo que es el lujo. Don Frank, y cuando hablamos esto de los obstáculos y vemos el cambiar la forma de pensar y de ver, algo que a mí yo siempre he seguido de usted y de toda la familia es trabajar, no irse por el lado fácil, porque podemos en cierto momento irnos por el lado fácil, pero apegarnos a todo lo que es la ética, principios y valores. Yo creo que eso es un ejemplo que tal vez no es tan fácil, tal vez te llegan muchas distorsiones para irnos por un lado que no necesariamente quiere ser o debe de ser, pero mantener ese norte de principios y valores y de saber que tenemos una familia y que la familia siempre, lo que queda a pesar de todo, en cualquier momento es el nombre y el que seamos. Yo creo que eso, naturalmente, en eso ha jugado un rol muy importante lo que tus padres te hayan dejado.
el legado de tus padres, que es el que yo espero dejarle a mis hijos y a mis nietos. Y yo creo que sí, hay mucha gente que dice, mira, el camino más fácil es este otro. Y yo siempre digo, siempre cobra un precio. Que quizás el camino más transparente es más lento, porque claro, si tú quieres estacionarte en un sitio y hay un buscón y te dice que tú tienes que darle 50 pesos, pues o le das los 50 pesos o tienes que caminar un poco, 100 metros más para adelante. Es una cuestión de decisión de vida. Pero sí lo que te puedo decir es que la satisfacción que te da el tratar de hacerlo lo mejor posible y la satisfacción que te da que tus nietos admiren esas condiciones, entonces ya eso vale haber caminado muchos kilómetros o haberse tomado mucho tiempo para poder hacer algunas cosas. Y sin embargo, al final de cuentas, se logran. Yo siempre digo, a mí nada me resultó fácil. Yo conseguir el permiso para hacer el aeropuerto me tomó 3 gobiernos diferentes. Pero lo logré. Me dijeron que era una locura. Me dijeron que iban a fracasar. Que sí mal pasé. Sí, que pasé 10 años sin ver a Linda, también es verdad. Pero ahora resulta que el aeropuerto más internacional más grande de todo el Caribe y Centroamérica. Conseguir inversionistas, Entonces, convencerlos, yo me acuerdo en aquel momento, Club Med. Exactamente, lo difícil que todo eso fue. Después lo mismo me pasó cuando hice el primer hotel. El fin del mundo. No hay carretera, no hay agua, no hay luz, no hay hospital. Se hizo. Ahora, ¿qué no hay allá en la zona? ¿Qué no hay en la zona? ¿Quién diría? Yo recuerdo que coger para allá, la gente lo pensaba 2 veces. El fin del mundo. Y que me ahorré media hora, me metí por los cañaverales. Exactamente. Por los cañaverales para entonces coger el camino de otra banda. De otra banda. Bueno. Y la calle que le decíamos la luna, llena de hoyos y demás. Y ahora tenemos un acceso rápido, que también costó trabajo. Pero oye, mejor todavía. Hoy cuando tú quieres viajar a muchos lugares del mundo, te vas por Punta Cana. La forma porque tiene las conexiones con el mundo entero. Entonces, pero lo que uno tiene que entender en la vida es que todo eso requiere perseverancia y mucho trabajo y sacrificios. Pero que se puede hacer, que es lo importante. Que uno no puede pararse a decir, ay, pero esto me está dando mucho trabajo. Si usted se va a detener a estar pensando, esto me está costando mucho, no se meta. No se meta. La vida es de decisiones. Usted tiene que decir, voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. Y eso no es solamente en los negocios, es en cualquier profesión. Tú que eres abogada, ¿por dónde comenzaste? O médico, tenía que coger una yuca si eres médico en uno de los hospitales del gobierno, a hacer yuca de los sábados y los domingos y la medianoche. Como abogado, vete para alegar a los tribunales, que en ese entonces sin aire acondicionado y sin nada, y con muchísimos tigres. Y todos los papeles perdidos. Pero es así que se construye la vida. Y no solamente la vida laboral, el matrimonio es lo mismo. Es lo que yo digo. Cuando la gente me dice, ¿y tú no peleas con tu mujer? Digo, muchísimo. Digo, pero yo peleaba con mi hermano y peleo con mis hijos. Imagínate con mi mujer que no es nada mío. Entonces, ¿cómo no voy a pelear? Entonces, ahora hay que pelear dentro de un marco y saber que eso no es un pleito para romper, es un pleito para corregir. Y que uno tiene que ceder ambos y seguir el camino. Entonces yo creo mucho en que
la perseverancia juega un rol importantísimo. Por eso es sin prisa, pero sin pausa. Pero sin pausa. Y usted también, allá que usted hablaba de su esposa, yo recuerdo siempre, no vemos a don Fran sin doña Aide. Y luego no vemos a don Fran sin Paola, sin Francesca y sin Fran Elías. Y ahora no vemos a don Fran sin Juan Tomás, sin Verónica, sin Marco. O sea, la familia siempre de lado. Es que, fíjate, ahí volvemos a lo que hablábamos al principio. Los seres humanos, cuando queremos hacer algo, eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Entonces tú tienes que tratar de incluir a tus seres queridos en eso, porque muchas veces no hay tiempo para dedicarle, para ir a pasear. Entonces mételo en lo que tú estás haciendo y ahí comparte con ellos. Y lo educas a la vez. Hazlo parte del sueño. Yo tuve la suerte de que Aide se hizo parte del sueño de inmediato. Y después mis 3 hijos. Y ahora mis nietos. Entonces, para ellos, tener que hacer cosas en Punta Cana y cumplir con compromisos y con obligaciones y que los amigos se van para tal sitio y ellos no pueden ir, eso ellos no lo ven a mal. Ellos lo ven como parte de ese legado que ellos quieren continuar. No lo tienen que continuar. Un enorme % de las empresas en nuestro país, la familia la han vendido. Sí, o han cerrado, porque los que siguen en las generaciones no están dispuestos a continuar los sacrificios que hizo la generación anterior. Pero yo espero que en el caso nuestro, ya mis hijos la siguen. Son más trabajadores que Aide que yo y son tan enamorados como Aide y yo de lo que es Punta Cana. Y creo que mis nietos van por el mismo camino. Ellos saben que ellos disfrutan de muchas cosas que nosotros no pudimos disfrutar porque no teníamos las mismas condiciones económicas. En ese entonces no se podía gastar. Había que guardarlo todo. Lo poco que había y reinvertirlo. Yo siempre digo que mis amigos tenían la dicha de cambiar su vehículo cada 2 o 3 años y los míos tenían 10 años. Algunos tenían carros muy buenos y yo era un carrito, el que me transportara. Porque para mí el dinero no era comprar un carro, era invertirlo en Punta Cana. Para mí la mata que yo quería ver crecer era Punta Cana. Y tenía que meterle hasta el último chelito. Y el pluriempleo. Neón. Yo tenía neón. En una época tuve el Mesón de la Cava, la Fromagerie, vendía helicópteros, vendía aviones. Tenía que hacer de todo. Aide fue catedrática de la UNFU, de física, después relacionadora pública del Teatro Nacional, después estaba en Revlon de directora de venta y después le dije, oye, yo no tengo con qué pagar un project manager, ven para acá. Y tuvo que coger para Punta Cana. Y se pasó 35 años trabajando conmigo ahí. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver, pero tú tienes que verla con optimismo. Si tú lo vas a ver como un sacrificio, entonces ya no va a funcionar. Porque ya tú no vas a dar el todo de tu ser. Tú tienes que verlo como, wow, esto es parte de lo que queremos hacer. Este va a ser el éxito que vamos a tener. Y ver lo positivo. Yo siempre digo, la gente me pregunta, ¿y usted todavía está trabajando? Y bueno, yo estoy pensionado. Pensionado quiere decir que yo voy a la oficina, pero yo no voy no me levanto a las 6:30 a trabajar, ni siquiera a las 8. Llego a las 10 de la mañana. Ese es mi lujo. Y por la tarde voy cuando quiero y no siempre. Pero es que para mí nunca fue trabajo. Yo digo que el día que Punta Cana había sido un trabajo para mí, que no fuera una satisfacción y una alegría, que yo no quisiera ir, ese día lo hubiese dejado. Si usted no se siente
por la mañana con deseo de ir a hacer lo que usted quiere hacer, médico, abogado, maestro, militar, entonces usted está en lo equivocado. Usted no va a hacer lo mejor de usted. Usted tiene que querer ir y hacerlo. Es porque, no porque le van a pagar, sino porque usted disfruta lo que está haciendo. Y eso es lo que marca la diferencia. Y algo que también podemos hablar de lo distinto, de la forma distinta de pensar de Don Fran y de Grupo Punta Cana. No solamente son los pioneros en el turismo, principalmente en el este, y vemos el resultado de esa visión, sino también de que no solamente es un modelo de negocio para hacer dinero. Cuando hablamos de Punta Cana, yo recuerdo cuando estabas aquí en este mismo edificio, que se empezaron a crear, que creamos las fundaciones. Claro, eso es importantísimo, porque es que uno no puede pensar en uno solo. Hoy me decía alguien que ya la provincia de la Altagracia está junto con Santiago en más cantidad de sucursales bancarias en el país. En Higüey, cuando yo llegué, había 2. Una del Banco Popular y una del Banco de Reserva, y se acabó. Y hoy resulta que estamos en número 2 del país en sucursales bancarias. Entonces, tú sabes la satisfacción que eso da. Yo no tengo banco, pero es simplemente tú ver el desarrollo, lo que la gente ha podido hacer y cómo ha podido vivir y crecer en esa remota zona del país que antes no había cómo accesar. Entonces, yo creo que es como un médico, supongo. Cuando hace una operación y un paciente a los 3 días le dice, me siento muy bien, doctor. Eso es como si le estuviera pagando un dinero extra. Es una satisfacción lo que tú tienes que sentir por lo que hiciste bien y la alegría que le trae a otro. Entonces, con las fundaciones pasa lo mismo. Nosotros teníamos que pensar que Papá Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros jamás soñamos. Y segundo, que en el siglo XXI, y yo digo en el siglo XXI porque ahora es que más o menos hay una conciencia firme, pero no, nosotros lo comenzamos desde el primer día, hace ya 50 y tantos años. Tenemos que pensar en la parte ambiental y la parte social. Porque no podemos olvidarnos de la gente. Tenemos que tratar que la gente viva dignamente, que tenga un trabajo permanente, que sus hijos tengan y ellos salud, que tengan educación y que tengan un techo. Y por el otro lado, tenemos que saber que si no cuidamos la naturaleza, estamos cavando nuestra tumba. Entonces, hay que trabajar en las dos. Y por eso, ya hace más de 30 años, hicimos la fundación. Uh-huh. ¿Para qué? Para trabajar en esos dos aspectos. El ser humano y la naturaleza. No podía ser simplemente la satisfacción de que creamos más fuentes de trabajo. No es solamente crear la fuente de trabajo. Es lograr que esa gente vivan dignamente, que tengan una escuela para sus hijos, que tengan un centro médico para sus hijos, que tengan y puedan tener acceso a ambas, que tengan un techo digno. Y por el otro lado, cómo nosotros podemos cuidar la naturaleza. No es solamente ir y sembrar un día los pinos. No, si tú lo siembras hoy y no vuelves más nunca, bueno, hiciste un esfuerzo. Pero yo creo que deberíamos pensar en sembrar y ocuparnos, hacer lo que se hace en las carreteras en muchos países del mundo. Que tú vas por la carretera y dices, este tramo
de aquí de 20 kilómetros está patrocinado por tal empresa. Y esa empresa se ocupa de cuidar ese tramo. Bueno, pues yo propondría que en lugar de a cada rato que tú ves en la prensa que va un grupo o una universidad o una empresa a una montaña, que cada grupo se haga cargo de una montaña y le dé seguimiento y vuelva 2 veces al año y abone para que estar seguro que a la vuelta de 5 o 6 años tengamos un bosque ahí. Porque si no, tú sembraste un día. Ahí quedó todo. Y ahí se quedó. Entonces yo soy un creyente de que nosotros tenemos que trabajar, los seres humanos, todos. Porque yo siempre recuerdo en los años 80, hace ya casi 50 años, 40 años, yo trabajaba con el padre Camilo en la 40. Y era de los barrios más difíciles del país. Sí, señor. Ahí estaba el Hoyo de Chulín, La Chivera, el Caliche, etcétera, etcétera. Y el padre Camilo creó el barrio lleno de basura siempre. Ahí no entraban los camiones de basura nunca. Y la gente tiraba la basura donde quiera. Y él dijo, venía Semana Santa, dijo, bueno, vamos a hacer una penitencia cuaresmal. Y organizó a todos los jóvenes. Y ponían unos letreros que decían, no tenemos la culpa de ser pobres, pero sí de ser sucios. Y motivó a toda la comunidad. Y comenzaron ese operativo. Y eso comenzó a cambiar ese lugar. Oye, y de ese grupo de jóvenes salió Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, José Monegro, director del periódico El Día. ¿Por qué? Porque fueron motivados a mirar fuera del cajón. Así mismo es. Y don Fran, yéndonos un poquitito a esto de mirar fuera del cajón, y creo que usted ahorita lo dijo, usted pensó y creció y hace la cosa distinto porque pasó por periodos difíciles. Muy difíciles. Tal vez los jóvenes dominicanos, y ya no nos acordamos mucho de lo que es pasar por situaciones. Estamos viviendo en un país que es ejemplo en democracia. En otro país. Nos quejamos muchísimo. Cuando yo veo la encuesta de satisfacción, digo, pero, ay Dios, nosotros vivimos de todo. ¿Qué no vivimos en el pasado? Política, económicamente, de todo, en todo el sentido, personalmente. Sin embargo, lo sobrepasamos y estamos hoy mucho mejor que en cualquier otro momento en la vida. El país ha progresado enormemente y nosotros, como ciudadanos, lo podemos ver en el número, en los tapones, en la cantidad de carros. La queja de los tapones cuando no teníamos transporte, vamos a decir. Exactamente. Yo no olvido. El otro día estaba en Verón y me encontré con 2 personas cuyos padres eran ocupantes en Punta Cana. Cuando lo movilizamos de Punta Cana a Verón. Exactamente. Entonces, momentos muy difíciles. Sumamente difíciles. Bueno, pero... Y yo lo veo a uno en una jipeta y se para a saludarme. Y digo, tu papá no conoció nada más que un burro y mira dónde tú estás. Si tú un día dices que te quejas, yo creo que yo te doy una pela. Porque, y si tú tomas a cualquier dominicano y le preguntas dónde tú estabas hace 10 años o cómo tú estabas, y se sienta a pensar por 2 minutos, vas a ver que hemos cambiado enormemente como sociedad, pero también hemos mejorado nuestras condiciones. Que pueden haber todavía personas que se quedaron atrás, naturalmente, pero estoy seguro que más del 50% del pueblo dominicano ha avanzado enormemente. Y esto te lo demuestra ¿y quién no tiene un celular ahora?
Que bueno, le puedo decir también, ahora ya también con el mismo hecho de la misma aviación. O sea, anteriormente ¿quiénes viajaban? Ahora tú dices que cualquiera no necesita ni visa para viajar. Ya. Tenemos una conectividad y hay parte de los beneficios mismos del aeropuerto. Ahora se puede viajar a cualquier lado. Ahora ya el destino de moda es Colombia. Sí, es el nuevo destino. Ahí, El dominicano, el de nuevo destino de Colombia, o sea, y esto es también más progreso y lo que ha llegado. Y viniendo usted de una familia, y a mí que me ha tocado perdona que te interrumpa un momentico. ¿Y las universidades? en las universidades. Anteriormente eran muy difíciles, ahora ya está. Ilimitadas. Y hoy hay todas las universidades del mundo. ¿Quién ya hoy, antes, era uno o dos de una familia que iban a la universidad? Y hoy, Ahora el tema es, y antes también, quienes iban a estudiar fuera hacían maestría fuera, y ahora ya eso es normal, el tener una maestría fuera. entonces, ha habido Dos idiomas. exactamente. Cuando yo comencé en Punta Cana, a mí me llamó mi tío porque yo hablaba inglés y los americanos no hablaban español para que yo lo ayudara. Y hoy aquí Infotep y el Ministerio de Educación tienen cursos. Yo estuve el otro día, fui a ver el laboratorio que tenemos en el Politécnico de Punta Cana. Bueno, seleccionaron, ganaron uno de los premios por la escuela de inglés que tienen. Y todos esos jóvenes hablan inglés ya. En todos los colegios están aprendiendo idiomas. Antes era un privilegio. Entonces, esta sociedad ha cambiado enormemente. Yo creo que un problema que tenemos los dominicanos es que tenemos una negatividad a veces metida entre cejas. No estamos conformes con nada. Entonces, Y todo es negativo. y eso no puede ser. Uno no puede en la vida avanzar siendo negativo. Cambiar el chip. Cambiemos positivamente. Veamos tal vez lo malo, lo bueno. El otro día en una entrevista que me hicieron, me dijo alguien, usted es siempre un hombre muy positivo. Digo yo, ¿y tú crees que Punta Cana se hubiese construido si yo hubiera sido una persona negativa? Nunca se hubiese hecho. Yo tenía que ver las cosas bien. Y yo tenía que ver que sí, que se iba a poder lograr. Porque si no, jamás se hubiese hecho. Entonces, en la vida hay que ser positivo. No importa qué, los golpes van a llegar de todo tipo, pero usted lo maneja. Y segundo, no se deje manejar por los golpes. Nunca le coja miedo. Tú recibiste un golpe, bueno, recibe un golpe, pero hay que seguir. Y eso es lo que hay que hacer. Levantar la cara, levantar la cabeza, mirar positivo y echar para adelante. Y echar para adelante. No se puede parar uno ni para coger impulso. Yo creo que con eso podemos terminar. El tiempo se nos fue. La verdad que tenemos que hacer 3 o 4 podcasts más. Porque quedan muchas cosas por hablar. Queda mucho por hablar de esa época de Trujillo, esas vivencias, todo lo que pasaron. O sea que me debe otro episodio para hablar, porque tenemos que la historia, contarla, decirla, no perderla para no repetir y caer en lo mismo. Bueno, eso es muy importante. Los errores no se deben cometer, es repetir. Y yo que nací en la época de una dictadura, porque a veces yo escucho a la gente diciendo, hay que tener gobiernos fuertes. Digo, no, yo creo que hay que tener gobiernos que tomen decisiones, no que sean fuertes, y que hagan cumplir las leyes. Pero gobiernos fuertes llevan a la dictadura. Y no hay cosa que haga más daño en una sociedad que una dictadura. Y yo sí le puedo asegurar que Punta Cana no hubiese existido ni el 90% de las cosas que se han hecho en este país si hubiéramos continuado con una dictadura. Es decir, que no, me debe eso para que hablemos de Está eso. pendiente, está pendiente. Mientras tanto vamos a aplaudir la libertad, aunque a veces son libertinajes y a veces nos quejamos de ellas, pero la tenemos. Y podemos estar tranquilos y emprender
y tenemos oportunidad de crecer y desarrollarnos en muchísimas formas. Yo creo que la gran moraleja de lo que podemos hablar, y para cerrar ya sí definitivamente, es que en la vida todos tenemos una misión y que para poder cumplirla es la actitud con la que los problemas los enfrentamos. Eso es fundamental. Así es. Y vamos a seguir enfrentando todas las situaciones que vengan, a pesar de que la gente cree que ya uno debe estar sentado en una mecedora viendo novelas. No, usted no está para eso. No, ¿para qué? No. Todavía hay mucho que contar. Hay muchas cosas que hacer. No contar, hacer todavía. ¿Qué hacer? Pues muchísimas gracias y nos vemos ya en el próximo Cambia el Chip.